Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Voy a moverme a la Nueva Versión Internacional, perdónenme un momentito. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra de Dios y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un solo estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que también ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Pablo, en este capítulo, mis amados hermanos, describe la intención manipuladora de los falsos maestros, pero al mismo tiempo, Pedro, gracias, pero al mismo tiempo pone en evidencia la razón fundamental de las intenciones, que la raíz es la ignorancia. Pedro explica la razón fundamental por la que aguardamos aún la venida de Cristo, su paciencia, y da un breve resumen de los acontecimientos terrenales finales, cataclismas, previos a los escatológicos. Termina exhortando a una diligente preparación para ese día. Y entonces, hay varios textos aquí que yo quisiera destacar y aprovechar para sacar, digamos,
el mayor aprendizaje posible. Dice el apóstol Pedro que desea despertar nuestro limpio entendimiento en la Reina Valera 60. En la Nueva Versión Internacional dice que procura refrescar la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los profetas. A todas luces, le doy la razón a Francisco La Cueva en esto, se ve que el apóstol Pedro está buscando con resolución un estímulo, un estímulo para que ellos despierten sus procesos mentales y que desarrollen un criterio sano al pensar en todos estos temas que tienen que ver con la ultratumba, escatología. Yo quisiera que ustedes, hermanos, se pongan a analizar conmigo por un momento cuáles son los problemas que hasta hoy vemos relacionados a esto. O sea, ¿por qué Pedro desde esa época se ve preocupado por estimularles a tener un sano criterio a los creyentes? ¿Qué pasa? No te escucho. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Un poquito la voz, empieza a ir la voz. No escuché. ¿Se va la voz? ¿No se escucha bien, hermanos? Se empieza a ir la voz. Yo he escuchado bastante bien, no se ha interrumpido para nosotros. Ok, entonces ya puede tener que ver con el internet de cada quien. Bueno, si algo no me escuchan o no me entienden, por favor, activan su micrófono y me regreso con mucho gusto. Sí, no hay prisa. Para mí no es importante lo que quede grabado para más tarde. Para mí es importante que en este momento a cada uno de ustedes esta enseñanza les quede muy clara, hermanos. Así que me detienen y me regreso cuantas veces sea necesario, por favor. Yo quisiera que examinen por qué el apóstol Pedro se siente claramente preocupado por el criterio de la iglesia. Bueno, está relacionado con este problema que desde la semana antepasada y pasada estuvimos destacando detalladamente de los falsos maestros. ¿Y cómo es que los falsos maestros avanzan tanto? ¿Cómo es que crecen tanto esos grupos? ¿Cómo es que se suman cientos de personas y en ocasiones miles de personas a doctrinas tan irracionales? ¿Cómo? Yo veo dos problemas. Espero que ustedes también los estén pudiendo detectar. Problema número uno, no pensar. El problema de no pensar. Mucha gente no quiere pensar. Solo quieren ser guiados sin razonamiento, como con técnicas simples, fórmulas fáciles. Di estas palabras, como repite esta oración, oraciones escritas incluso, como los religiosos, como si fuera una fórmula mágica espiritual. Repite esta oración y Dios va a hacer esto por ti. Sin pensar, a ver, no, yo mi mente no me hagas trabajar, no me hagas analizar, no me hagas leer, no me hagas reflexionar, no quiero pensar. Mucha gente en los últimos 50 años relacionado con la religión, y bueno, quizá me equivoco, me refiero, a lo mejor no son los últimos 50 años, a lo mejor este es un problema que ya se suscitaba desde el principio, ¿verdad? Pero que se va diversificando. La aparición
o las modalidades de este conflicto. No quieren pensar, no quieren poner a funcionar sus procesos mentales y examinar, escudriñar la verdad. No quieren escudriñar, no quieren estudiar, no quieren leer libros, no quieren leer la Biblia, no quieren leer y entender el origen de las palabras hebreas y griegas, no quieren saber de dónde provienen los libros, cuáles sí funcionan, cuáles sí se puede demostrar su canonicidad o autenticidad, cuáles no y por qué sí, por qué no. Mucha gente quiere, a ver, dámelo rápido y dámelo fácil. Es como, no es lo mismo ponerse a preparar los alimentos para asegurar que son la mejor comida para mi cuerpo, y los más saludables, que simplemente ir a un restaurante de comida rápida y sírveme esto y además rápido. El problema de no pensar, solo seguir una religión. No pensar, solo seguir una religión. Díctenme qué hacer y yo lo hago. Punto. Así están cientos y miles de personas. ¿Hubo una mano por ahí, me parece? Adelante. Sí, digo, y a veces nosotros mismos podemos caer en el error. Yo me incluyo, de tener cuidado con eso, de subestimar a veces a las personas, de decir, no, esto es muy complicado, mejor no hay que abordarlo o eso, pero creo que incluso nosotros podemos caer en ese error de subestimar a la gente en cuanto a temas que creemos que son complicados, pero todas las personas somos perfectamente capaces de activar esos procesos mentales, de entender, y todavía nosotros creemos que tenemos una ventaja más grande, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Bien dicho, bien dicho. Amén. Entonces, problema número 1, queda claro para todos, me pregunto, es muy generalizado ese problema y es el de la mayoría de los seguidores de los falsos maestros. No pensar. La gente no se quiere esforzar por escudriñar, ni aprender, ni estudiar, ni investigar. No se quieren esforzar por eso. Simplemente dímelo y dímelo rápido y dímelo fácil. Dame oraciones ya hechas, yo las repito. ¿No? Pero el segundo problema al que nos enfrentamos es el de pensar. Hay mucha gente que sí piensa, menos, pero todavía hay un buen número de personas en las religiones que sí se ponen a pensar. Normalmente son gente que participa en algún ministerio, que tiene alguna responsabilidad en la iglesia, o quedan otros que no tienen un ministerio o responsabilidad en la iglesia, pero tienen el deseo, sí quieren pensar. Pero esos, aunque sí piensan, lo hacen sin un criterio adecuado. Y entonces, Pedro resume los dos problemas en una sola frase, cuando él dice, en mis dos cartas he procurado refrescarles la memoria, ¿para qué? Con una mente íntegra, recuerden la palabra de Dios. Y básicamente, para combatir estos dos problemas, Pedro les pide detenerse, reflexionar en las dos grandes verdades complementarias que él presenta. Aquí lo podemos ver. Las palabras dadas por Dios a través de los profetas y las palabras dadas por Cristo a través de los apóstoles. Ahora, acerca de ambos problemas, gente que no quiere pensar o gente que piensa pero lo hace sin un criterio adecuado. ¿Qué quiero decir sin un criterio adecuado? Sin formalidad, sin profundizar, sin examinar, sin investigar, sin relacionar un tema con el otro, sin buscar la integridad de los contextos de estudio, sin raíz, superficialmente. Sí se ponen a pensar, pero de manera muy superficial, y por lo tanto no llegan a tener un criterio adecuado. Sin lugar a dudas, como Belisario lo dijo y lo dijo de manera correcta,
se necesita la obra del Espíritu Santo para pensar y además pensar con un correcto o sano criterio. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo cuando se refiere a aquellos que han sido llamados por Dios y que han sido atravesados por el tratamiento divino y que como resultado hoy anhelan vivir una vida para la gloria de Dios. Tenemos la mente de Cristo, es decir, un sano criterio derivado de la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, pero sin lugar a dudas, cuando Dios hizo esa obra, el ser humano quiere saber, quiere reflexionar, quiere pensar y además lo quiere hacer formalmente, investigar. Yo, hermanos, no me puedo imaginar, de verdad no concibo, no me cabe en la mente cómo alguien pueda pensar de sí mismo, soy cristiano, y que pasen los años y sea una persona que no tenga algunas versiones de la Biblia, que no tenga algún diccionario, que no investigue un diccionario, que no estudie un diccionario, que no quiera saber la raíz de una palabra, que no se pregunte incluso alguna vez si algún libro de la Biblia es auténtico o no. Nuestro más grande deseo es descubrir la verdad acerca de Dios. Creemos en Dios. Por supuesto, como el apóstol Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 1, nosotros somos de esos que Dios se ha revelado por medio de las cosas visibles. Dios ha revelado las cosas invisibles de sí por medio de las cosas visibles. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nosotros somos de esos que puede contemplar un amanecer, que puede ver una montaña, que puede voltear a ver el horizonte y como resultado preguntarse, ¿quién podría dudar de la existencia de un ser sumamente superior, eminente, de una grandeza inescrutable, de un poder ilimitado, que esté detrás de toda esta majestuosa obra que creó? Por supuesto que creemos en Dios, pero no bastó para nosotros con creer que hay un Dios. Nosotros los creyentes tenemos un deseo de descubrir todo lo que se pueda, toda la verdad acerca de ese ser eterno y de nuestra relación con él. Sentimos esa responsabilidad, ¿no es cierto, hermanos? Sentimos una enorme responsabilidad por entender qué nos toca a nosotros, cuál es nuestro rol en la obra de Dios. Ejemplos de estos dos problemas, solo por mencionar algunos, y relacionados con el tema de la segunda epístola de Pedro. El rapto. ¿Cuántas ideologías absurdas hasta llegar a decir que habrá un rapto? La Biblia no habla de ningún rapto. Es un concepto que lo fueron desarrollando los seres humanos, los falsos maestros. El rapto. No está. No, está la parucía, está el advenimiento de Cristo. No hay ningún rapto en la Biblia. Otro caso, por poner algunos ejemplos que nos hagan reflexionar de cómo es que la gente no se siente a investigar o no se pone a pensar en esto, si tiene relación. Es más, lo absurdo de esas doctrinas, algunas de ellas tan absurdas. Segundo ejemplo, la salvación universal. Mucha gente habla de que Dios es amor, por lo tanto todos vamos a ser salvos, punto. ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué tema! ¡Qué asombroso!
Qué sorprendente que no volteen a ver en toda la Biblia la justicia de Dios. Solo el amor, para hablar de una salvación universal. O sea, Dios no va a castigar finalmente a nadie, y para eso envió a su Hijo, ¿no? Para que al final del día todos se porten como se porten, hagan lo que hagan, crean o no, vivan y mueran en idolatría o no, todo ser humano será salvo, la salvación universal. Eso no dice la Biblia, eso no dice la Escritura, y no coincide con el carácter de un Dios perfectamente equilibrado entre su amor y su justicia. La inexistencia del infierno, otro gran tema. ¿Cuánta gente niega la existencia del infierno? La culpa de Dios, ¿cuánta gente habla de culpar a Dios por lo que hoy pasa? ¿Y para qué nos creó? Si al final del día nos iba a olvidar. ¿Y por qué Dios no interviene para detener tanta maldad? Etcétera. El purgatorio, ¿de dónde sacamos esa idea? ¿Cuál purgatorio? ¿Dónde está en la Biblia? Purgatorio alguno. ¿Primera de qué? ¿Con cuál? ¿Dónde? El paraíso del pecado de los grupos religiosos que llegan al terrorismo. Un paraíso de pecado donde los hombres, si participan en la santa guerra donde andan matando un montón de personas, mujeres, niños, lo que sea, gente de la sociedad con, con obras de terrorismo, ellos llegan a ser convencidos de que van a despertar en el más allá, en una fiesta permanente con mujeres y otro tipo de atracciones a su parecer. O bien, como el apóstol Pedro lo indica en su segunda carta, el típico ejemplo de la negación de la segunda venida de Cristo. Solo por poner algunos ejemplos. Entonces, en resumen, vemos dos grandes problemas. El más grande de los dos, a mi parecer, hasta este tiempo ha sido la gente que no quiere pensar. El segundo es de los que piensan, pero piensan sin orden, superficialmente y sin un criterio sano, sin considerar realmente la integridad de la Biblia. Ante las interrogantes típicas de todos los tiempos, hermanos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo interpretar Mateo 16, 28, Juan 21, 22, Mateo 24, 34? Versículos, usted sabe, por ejemplo, el de Mateo 24, cuando Cristo dice que no pasará esta generación sin que acontezca todo esto. Y luego no sucedió, digo, porque así está traducido y así se comprendió en nuestro idioma. No sucedió, y no es mala la traducción, de verdad no lo es, al menos del griego. Faltaría más de las investigaciones que David está haciendo, pero esos versículos, y que si, por ejemplo, en el de Juan, cuando dijo que si yo quiero que él dure hasta que yo vuelva, Juan 21, 22, que él permanezca hasta que yo vuelva. Pues ese tipo de versículos, las preguntas de los incrédulos, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Cómo se interpreta? ¿Y por qué no ha venido? ¿No? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y por qué Dios no interviene ya? Si va a venir, ¿por qué no viene ya? ¿Por qué deja sufrir tanto a la gente? O bien, si los creyentes del primer siglo de nuestra era, todos ellos murieron creyendo que Cristo regresaría, pues ¿por qué creyeron en vano? Y peor aún, ¿por qué después de 19 siglos nosotros habríamos de creer eso? Ante todas las típicas interrogantes de todos los tiempos relacionados con la segunda venida de Cristo,
Pedro responde que Dios creó todo con su sola palabra, hermanos. Y aquí se revela un principio en la respuesta del apóstol Pedro. La ignorancia está ligada a la incredulidad. Mientras una persona viva sin fe, necesariamente permanecerá en ignorancia, por más que le dé vueltas a las hojas. Sin fe es imposible asimilar las verdades teológicas y eternas. ¿Me escuchó usted, hermanos? Sin fe es imposible asimilar las verdades teológicas y eternas. Como leemos en Hebreos capítulo 11, incluso sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita la fe. Es la fe la que nos conduce por buen camino en relación al descubrimiento y aplicación en nuestra vida y entorno de todas estas verdades. La ignorancia está profundamente ligada a la incredulidad. Entonces, Pedro dice, Dios creó todo con su sola palabra. El universo que a la vista de los seres humanos resulta tan inalcanzable, tan inagotable, tan inescrutable para nosotros como seres humanos, fue creado, dice Pedro, por la sola palabra de Dios. Y es en efecto la misma palabra de Dios la que hasta este momento lo sostiene, lo conserva. Y además lo conserva con un propósito que finalmente le dará todo el sentido de haber sido creado. Todo el universo a una le dará gloria a su creador. Y eso incluye, mis amados hermanos, por fuerte que se escuche, por doloroso que para nosotros resulte con relación a muchos amados seres, muchos seres humanos que amamos y que nos rodean y que no parecen entenderlo, eso incluye un juicio para todos los idólatras que no se arrepientan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. También agrega el apóstol Pedro, por supuesto, que Dios ha sido paciente, pero ha sido paciente para con ustedes, dice, su pueblo, su iglesia, no queriendo que ninguno de su pueblo, sus elegidos, quede fuera de su gracia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa paciencia, dice en el versículo 15 el apóstol Pedro, debe ser vista por nosotros, no como, no cumplió. ¿Cómo? No debe ser vista por nosotros como, hey, Señor, ¿qué está pasando? No que ya venías. Por nosotros debe ser visto como salvación. Esa paciencia de nuestro Señor para nosotros, hermanos, es salvación. Salvación. Sin embargo, muy a pesar de que algunos piensan sin buen criterio, como lo decíamos, de que muchos no piensan y otros piensan sin un sano criterio, Cristo vendrá. Vendrá, claro que vendrá. Vendrá como Él prometió. Y aquí el apóstol Pedro, amados hermanos, nos advierte, vendrá de manera tan repentina. Ahí es donde sale la frase como ladrón, no, sin previo aviso. Sorprenderá a muchos, a la mayoría, repentinamente. Será tan repentino que cabe una especial exhortación.
conviene prepararse todos los días para este día. Conviene prepararse tal como se preparó el pueblo para la 10ª plaga de los egipcios. ¿Lo recuerda, hermano? Con cuánto detalle Dios les mandó prepararse para la última de las plagas contra los egipcios, cuando Dios enjuiciaba al pueblo adversario con la muerte de los primogénitos, y le pidió a su pueblo, sus elegidos, prepárense, digo, metafóricamente, simbólicamente, no todos esos espiritualmente fueron elegidos, pero era el pueblo terrenalmente elegido, simbólicamente, para hablar de la iglesia elegida en la posteridad. Prepárense para este juicio que viene contra los egipcios, y para que el juicio no les alcance a ustedes, ustedes deberán cubrirse con la sangre del Cordero. Y esa es la fe en Cristo. Por eso, sin la fe es imposible asimilar las verdades teológicas y eternas de Dios, bíblicas. Es imposible. ¿Cómo prepararnos? En los versículos 11 y 14 nos da detalles el apóstol Pedro. Vivir de manera santa y de manera piadosa, sin mancha, allá en el versículo 14. Piadosa, irreprensibles en paz. Vivir esperando su venida, amándola, añorándola, como lo más glorioso y reservado que alguien pueda guardar. Aunque surjan dudas en el camino, porque a todo verdadero creyente le surgen dudas en el camino, seguir desarrollando el sano criterio por medio de las palabras que dijeron los apóstoles, que Dios nos dio a través de los apóstoles, y las que Cristo nos dio, Dios nos dio a través de los profetas, y las que Cristo nos dio a través de los apóstoles. Que nos aferremos, que recordemos, que traigamos a la memoria esas palabras. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y hermanos, para subrayar la enseñanza de la semana pasada, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, significa no se habrán estrenado. Se van a estrenar esos cielos nuevos y tierra nueva. No hay creyentes de épocas antiguas que estén viviendo hoy en día en esos cielos nuevos y tierra nueva. No hay nadie ahí. Solo para recapitular un poco el tema que la semana pasada decíamos, sobre el que el apóstol Pedro está hablando. Nosotros vivimos con una esperanza de lo que Dios nos ha prometido. Vendrá el Señor con cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Ahí no morará la justicia. La injusticia, perdón. Ahí morará la justicia. Pero escuche, también es importante saberlo para que no le hagamos reclamos a Dios innecesariamente, para que no caigamos en un sentimentalismo absurdo y vano contra Dios en nuestros corazones. Fuera de esos cielos y tierra nueva, no podemos esperar justicia. Solo ahí morará la justicia. Aquí, en estos cielos y tierra que hoy vivimos, por supuesto que hay injusticia. Y Cristo nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción, porque el mundo está lleno de idolatría y de injusticia. Porque el mundo está lleno de pecado. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Es decir, Dios tiene reservado un cielo nuevo y una tierra nueva donde sí mora plenamente su justicia.
También advierte Pedro que no nos debería sorprender que los ignorantes, es decir, las personas que son inconstantes, y los indoctos, como lo dije, los que no piensan y los que piensan pero sin buen criterio, ahí están los dos. No estamos hablando de los que no quieren, de los que no tienen relación con las iglesias o no van a una iglesia, no. Estamos hablando de la gente que está en una iglesia, en todo el mundo, que está en una iglesia en el nombre de Dios y a través de Cristo. De todas esas personas, hay muchísimas que son inconstantes y que son indoctos. Y peor tantito, en particular aquí estamos diciendo que estos son los propios líderes, los falsos maestros, inconstantes e indoctos. Ellos tergiversan o tuercen las verdades. Wow. Y Pedro reconoce que no todas las escrituras son fáciles de interpretar o entender. Pedro lo reconoce. Incluso Pedro lo reconoce acerca de epístolas de Pablo, que también considera o les llama escrituras. Y él reconoce. Y hermanos, ¿quién de nosotros no lo reconoce? Hay palabras difíciles en la Biblia. Como esos textos que yo mencionaba hace un momento, no son fáciles, donde no tenemos una clara interpretación de por qué se registraron esas palabras de Cristo. Mateo 16:28, Juan 21:22. Mateo 24:34, que pareciera ser que el advenimiento era ya. No nos queda muy claro y no es fácil interpretar cada palabra y cada frase en la Biblia, pero sí podemos, si nos aferramos a la verdad, si nos esmeramos por escudriñar e investigar, comprender el contexto, hermanos. No nos queda muy claro por qué los apóstoles vivieron con el sentir de que Cristo ya volvía en su época y las siguientes generaciones de discípulos también, y hasta hoy nosotros vivimos con ese sentir al leer y escudriñar la Biblia. Pero es algo que Dios hizo así. Dios creó en sus corazones ese sentir. Yo tengo una explicación lógica para mí, derivado de lo que he estudiado en la Biblia. Yo asumo, y se los he dicho en otras ocasiones, tal vez lo van a recordar, yo asumo que la segunda venida de Cristo para todos los cristianos de todas las épocas va a ser la misma. ¿Qué quiero decir? Todos los que han muerto en Cristo, en el día de la resurrección de los muertos, hermanos, cuando despierten, para ellos va a ser el siguiente momento después de haber vivido. Ese es mi punto. Para ellos va a ser el siguiente momento. Si una persona murió hace 1800 años creyendo en Cristo, otra hace 1500 creyendo en Cristo, otra hace 100 años creyendo en Cristo, otra muere hoy creyendo en Cristo. Si Cristo viene en diciembre de este año, solo por poner un ejemplo, todas esas personas de cada época, no habrá pasado el tiempo para ellas. Después de haber muerto, lo siguiente que verán es a Cristo en su venida. ¿Me explico? Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, tranquilos con el tiempo. Acuérdense que 1000 años para el Señor son como un día como 1000 años. Tranquilos. El tiempo que ha pasado no es una referencia. Y ojo, hablaba de 1000 años, Pedro, cuando estaba en el primer siglo. No han pasado 1000, han pasado 2000 ya. Casi, bueno, no han pasado los 2000. Ya vamos caminando hacia los 2000 años de que Pedro escribió esto. ¿Sí? Pero Pedro nos lo dijo, no es una referencia el tiempo que está pasando, sino el sentir en el corazón de cada cristiano. Y yo creo que cada verdadero cristiano muere sintiendo que Cristo ya viene. Y para él, así será. Cristo ya viene. Independientemente del momento en la historia de la humanidad que Dios tenga guardada en su sola potestad, que Cristo vendrá.
para cada creyente, Cristo va a venir al siguiente momento de que Él murió. ¿Me explico con eso, hermano? Por lo tanto, termina el apóstol Pedro con dos frases que deben resonar en nuestro corazón. Crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y nuestro Señor. ¿De qué otra manera nos podemos preparar para ese día? Cada día de nuestra vida, preparémonos para ese día. En nuestro devocional diario, con nuestra actitud hacia el prójimo, en nuestras reflexiones de la Biblia, en nuestros análisis de conducta y actitud, en nuestras reflexiones de cada día devocionales, en nuestro estudio de la Biblia y oraciones. Busquemos vivir santamente, piadosamente, aguardando como lo más preciado la segunda venida de Cristo, irreprensibles en paz, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Cristo. Les pido que activen sus micrófonos. Todos ustedes, hermanos, de ser posible, los que tengan la opción de activar su cámara, háganlo para despedirnos, no sin escucharles su sentir, no sin escuchar si tienen alguna inquietud, alguna duda o comentario. No se escucha, David. ¿Estás hablando? No se escucha nada, David. No sé si ahí escuches. Ya. De lo que estabas comentando sobre el conocimiento, a mí se me viene a la mente cómo en las epístolas el apóstol Pablo, al iniciar sus epístolas, él ruega al Señor para que la iglesia, en su oración, pide por la iglesia para que tenga el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, porque eso ayuda al creyente a identificar todo esto que nos estás enseñando sobre los falsos profetas, los falsos maestros, de que necesitamos prepararnos, estar preparados para recibiendo la gracia del Señor, a la vez con ese conocimiento que nos va a llevar a una madurez y a una santificación cada día de nuestra vida. Amén. Es correcto. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Yo quiero agradecerles a los dos tan deliciosa y nutriente esa historia que nos expuso David, y también esta carta del apóstol Pedro, donde dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Creo que está dicho todo, hermano. Amén. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Fue una mañana de gran bendición, como todas. Gracias, hermana Rubí. Por nada. Refresca nuestra alma recordar estas verdades. Por supuesto, el Señor prometió venir por segunda vez y su promesa será cumplida. Amén. Hermano,
Yo nada más quería comentar rápido algo que me llamó mucho la atención de lo que usted dijo sobre cómo muchas personas religiosas no quieren pensar y prefieren nada más ser guiados y pues también con relación al rapto, ¿verdad? Como muchos pues no cuestionan esa doctrina y eso como un ejemplo. Y a mí me tocó mucho en Estados Unidos, muchas personas, o sea, hermanos, que en algunos temas tienen una sana doctrina, pero cuando se trata de eso, patinan mucho porque están muy influidos, ¿verdad? Por toda una cultura como que es una cultura de los evangélicos allá en Estados Unidos. Pero como es muy importante, muchos de ellos que discutía con ellos, bueno, conversaba más que nada, ellos realmente creían en que no solamente se va a dar un rapto, sino que literalmente vamos a vivir en una ciudad de oro, mar de cristal, vaya, todos esos símbolos los toman literales, lo cual pues yo no, o sea, no lo veo tanto así, pero es algo que también no podría yo saber. Pero el punto es que es bien importante con todo esto que yo he estado escudriñando sobre la historia de los orígenes de la Biblia, las diferencias que hay, yo no veo esto como es muy interesante, pero no lo veo como ideas que muevan nuestra creencia, nuestra fe, al contrario, nos ayuda a ser mucho más juiciosos, a esforzarnos más, nuestra fe se fortalece más y a pues verla, digamos, a darle relevancia también a métodos interpretativos de la Biblia, donde hay que extendernos más allá de solamente un análisis sobre los conceptos, las palabras, aunque es muy rico y siempre va a ayudar, pero hay que saber combinarlo, porque también si solo te enfocas a lo que dice una palabra en específico en tu Biblia y solamente te quedas con tu Biblia, y ahí puedes sacar muy falsas doctrinas, y es lo que es muy común eso, porque no cuestiona a la gente, pues cómo es que incluso se conformó la Biblia. Entonces se quedan con lo que los pastores les dicen nada más, y los pastores a veces cometen un grave error al decir esta Biblia sí ha estado desde el tiempos muy antiguos, y no es así. Entonces es muy difícil eso, y lo aceptan, no lo cuestionan, y es necesario uno también pues ver el contexto, hacer más conexiones y no solamente quedarse con una palabra, porque por eso hay congregaciones que sí dice que las mujeres deben de cubrirse el cabello, o sea, usar un velo que prácticamente, y se lo ponen porque allí dice. Entonces, es difícil, pero pues nosotros tenemos que pues ver también lo interpretativo, que hay cosas que son más interpretativas que otras, pero hay que saber combinar, ¿verdad? O sea, hay que madurar, y por eso esta enseñanza lo veo a ustedes como vaya, sé que son maduros, todos somos maduros para aceptar esta enseñanza, y pues bueno, siempre dejando a todos y exhortándoles a que aún lo que se les enseñe, pues a pensarlo, a meditarlo, y que no todo se acepta tal cual, sino que siempre hay que, ¿verdad?, investigar y escudriñar más, y todos seguiremos teniendo mayor luz. Muy bien, David. Estoy de acuerdo con lo que dices. De hecho, ustedes saben, hermanos, que usualmente domina una actitud, un estilo sumamente atrevido en los líderes y maestros de la Biblia actuales o contemporáneos. En muchos líderes, en muchos pastores, no estoy diciendo que todos, ni estoy queriendo ser exageradamente dramático al decir esto, pero ustedes saben que lo que predomina es el autoritarismo, donde muchos de estos líderes se atreven a decir como verdad algo que ni ellos se han puesto a investigar, vamos, juiciosamente, seriamente, formalmente para comprobarlo. Y lo sustituyen por la típica frase, Dios me lo reveló. Muchos hombres ignorantes en nuestra época
Lo digo con mucho respeto, no estoy tratando de ser dramático, insisto. Lo digo con mucho respeto. Duele saber que es una realidad. Muchos hombres y mujeres ignorantes en esta época se atreven a decir cualquier doctrina, y si la cuestionas y les preguntas la raíz o el origen y no lo saben, simplemente se defienden diciendo Dios a mí me lo reveló. Perdóneme, hermano, no es así. La revelación más perfecta que tenemos de Dios, segura, formal, pero que por supuesto implica de nuestra parte compromiso, esfuerzo, dedicación, diligencia, tiempo, es su palabra. Y no me refiero a su palabra con que yo tengo una versión de la Biblia cualesquiera la que yo digo y pues ya, ¿no? No, me refiero a la palabra de Dios, la de inspiración de Dios. Y tenemos la responsabilidad de investigar todo lo que podamos acerca de su palabra. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su voluntad? Incluso de descubrir manipulaciones falsas de los hombres y sacudirlas de nuestra vida, incluidas versiones o traducciones de la Biblia, hermanos. Es nuestra responsabilidad sentarnos a investigar todo lo que podamos. Y aún sabiendo que habrá aspectos que no alcanzaremos a entender o comprender o encontrar o descubrir, eso no nos exime de la responsabilidad de ponernos a investigar lo más que podamos y seguir confiando en que a través de su misma palabra, la misma revelación bíblica, escudriñada en su contexto, tanto histórico, cultural, y literal, todo el contexto de la literatura nos va a llevar a descubrir poco a poco la verdad. Y eso incluye también atender con humildad a las enseñanzas de otros varones y compararlas con la nuestra. Muy bien. ¿Alguien más, amados hermanos? Leo. No se Buenos está escuchando. días. Ay, Hermana Mari, estaba usted hablando. Leo, no se escuchó tu voz. sí. Sí, les digo que buenos días a todos. Y yo pues, la verdad que como siempre, una mañana muy enriquecedora, donde Entrecortó un poquito, hermana Mari. Le agradecemos mucho. Alcanzamos a escuchar que le pareció enriquecedora la enseñanza, ¿verdad? Muchas gracias. Leo, a ver si ahora sí te podemos escuchar. No se escucha. Súbele el volumen o pues, a lo mejor estás conectado a la pantalla. ¿Ahí se escucha bien? Ya. Sí. Ok, tenía habilitada aquí la opción de mute, pero físico en el teclado, ahí fue el problema. Ya. Algo que a mí me quedó claro, y recuerdo estas palabras, no recuerdo si usted las dijo o las escuché de alguien más, donde la palabra de Dios, la Biblia, no está jamás en conflicto o en problema con la razón. Y eso es algo que los cristianos tienen que entender al momento de explicar y de bajar las enseñanzas sin manipulación y sin misticismos o sin sentimentalismos. Porque en este último tiempo las enseñanzas modernas están enfocadas principalmente a eso, de manipulaciones, de sentimentalismos, donde lo que se busca es más como que algo mágico, como que algo que simplemente tenga una solución
sin esfuerzo, una solución rápida y que no incomode al cristiano en cuestión de que tenga que cambiar. Asimismo, pues las explicaciones que hemos encontrado de la Biblia no están relacionadas actualmente, y así es como las iglesias modernas lo han estado haciendo con el uso de los procesos mentales, y es porque precisamente, como lo hemos estado platicando, no se tiene esa llama en el corazón de buscar el reino de Dios y su justicia a través de la palabra, pero que eso involucra un esmero, y que también jamás debe de buscarse que explicaciones que estén fuera de contexto, como lo hemos nosotros estado estudiando, que jamás debemos de tomar en cuenta estas palabras dentro de simplemente una oración o una frase o una palabra, sin que ésta tenga pues una explicación en el contexto en el cual fue inmersa. Y ese es el trabajo de nosotros como los cristianos, que tenemos que hacer, de hacer nuestro mayor esfuerzo de buscar cómo fue en que se llegó a esa palabra, se llegó a esa parábola o se llegó a ese escrito dentro de lo que conocemos del estudio hermenéutico completo de la palabra. Entonces, eso es algo que a mí me ha quedado muy, muy claro, y es algo que en general a la iglesia moderna le ha faltado. Entonces, para nosotros, nuestro papel nos toca precisamente hacer lo contrario, esmerarnos en lo que hemos estado nosotros estudiando, bajar las enseñanzas de una manera sabia, que Dios nos dé la sabiduría de encontrar las palabras, de encontrar las conexiones correctas para poder bajar al corazón de los que nos estén escuchando todas aquellas enseñanzas de las cuales nosotros hemos estado aprendiendo. Y no se trata tampoco de buscar una estrategia, ni tampoco de buscar alguna manipulación, sino simplemente tener nosotros en nuestro corazón que estas palabras pues tienen que estar, tienen que tener un sentido lógico también. No debemos de caer tampoco en misticismos. Y pues es claro, también entendemos que no todo lo que está escrito va a ser revelado para nosotros, ni para los cristianos que históricamente han vivido y han hecho estudios, pero lo que sí está claro y lo que nosotros debemos de aplicar, pues eso sí está muy claramente descrito en la palabra, y es ahí nuestro trabajo de poder entender y comprender y hallar las palabras correctas y las estructuras correctas para bajar este mensaje de una manera racional y de una manera comprensible para cualquiera que nos esté escuchando. Gracias, Leo, muy cierto. Amén. Sí, adelante, mami. Que quería comentar que no existe una razón absoluta. Entonces, la palabra de Dios no está siempre de acuerdo a la razón. Hay muchos razonamientos en contra de la palabra de Dios. Podríamos decir que la palabra de Dios no está en contra de la verdad, porque sí hay una verdad absoluta. No existe una razón absoluta. No, pero digo, entendimos lo que Leo está diciendo, tiene razón. Lo que Leo está diciendo es que la verdadera razón, o sea, se refiere a la verdadera razón, sin lugar a dudas. El razonamiento, vamos, lógico, y le doy toda la razón en el sentido a Leo, o sea, la Biblia se refiere a que hay muchos maestros, pseudo profetas, pseudo maestros, que bajan doctrinas totalmente irracionales, ilógicas, fuera de sentido, de razón, que a todos, a simple vista, si fuéramos honestos y nos pusiéramos realmente a pensar en esas enseñanzas que ellos dicen, diríamos, oye, no es así, es absurdo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo simple, la doctrina del hablar en lenguas, del orar en lenguas. Oye, permíteme, o sea, va en contra de todo sentido lógico, de toda razón. ¿Por qué? ¿Con qué razonamiento vas a demostrarme que vas a usar lenguas sin lenguaje?
lenguas que no comunican nada. Por dar un ejemplo, ¿no? Y el problema, justamente que Leo está denunciando de lo que relativo a la enseñanza que yo daba, es que la gente no se quiere poner a pensar. Si se pusieran a pensar, muy rápido descubrirían que están siendo engañados. Sí, y muchos también hasta lo dicen, yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí. Dicen, es que no puedes, tienes que simplificar lo que se enseña en la iglesia, no puedes complicarte tanto en estudiar historia, en enseñar más bien, enseñarles historia, enseñarles de dónde proviene ahora lo que estamos estudiando, el lenguaje, los libros, las traducciones, todo eso, porque la gente se va a ir de la iglesia, entonces ese es el argumento que usan, pero yo creo y estoy de acuerdo con ustedes que hay que restar el intelecto, la mente de las personas para que profundicemos, porque alguien que de verdad está ansioso de conocer a Dios le va a interesar profundizar lo más que puede dentro de la capacidad de cada uno, porque también eso tenemos diferentes capacidades, pero vamos a buscar nuestro mayor esfuerzo para indagar, conocer más a Dios, no simplemente saber por saber, sino conocer a Dios. Sí, lo único que yo decía era de la palabra. Todo lo demás que Leo dijo está muy correcto. No, sí, pero sobreentendemos que se refiere a la razón de Dios, ¿verdad? Correcto, sí, es exactamente, en eso era mi punto al mencionar la palabra de la razón, la razón que, pues es la lógica que yo creo que hasta los que dicen no ser cristianos tal vez tengan más lógica que los que denuncian o afirman ser verdaderos cristianos, entre comillas. Y lo que la hermana Alma decía, y estoy en acuerdo, o sea, no, eso no significa que tengamos que compaginar con cualquier ideología que esté completamente torcida, que debemos de aceptarlas, ¿verdad? Al contrario, Dios nos llama a denunciar estas ideologías, con la palabra de Dios, decir en qué puntos y con bases firmes están equivocadas, y es nuestro deber como cristianos destruir estas ideologías y solamente con la Biblia, dando argumentos lógicos y dando también estructuras razonables que tengan un fundamento en el cual la palabra de Dios fue escrita en un contexto completo, del cual podemos encontrar esas enseñanzas a lo largo de la escritura. Amén. Derribando argumentos, toda altivez contra el conocimiento de Cristo. Correcto. Comentando algo, hermano, muy rápidamente, ahorita me quedé pensando en cómo los discípulos fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo en su proceso desde su crucifixión y después de resurrección e ir con el Padre. Y vemos que toda la enseñanza que tuvieron físicamente con Él, aunado esto con el Espíritu de Dios, les dejó toda esa revelación, ese conocimiento en sus corazones, pero no terminó ahí, sino que esos discípulos que no tenían en teoría el conocimiento de los judíos, de los fariseos, de la ley del Antiguo Testamento, pues cómo después ellos conocieron el Antiguo Testamento y lo dieron como testimonio hacia los demás, de darles el conocimiento de Cristo a través del mismo Antiguo Testamento. Entonces vemos que esa preparación que Dios nos demanda, ese ejemplo lo podemos ver en ellos, en los apóstoles ahora, de cómo usaron la palabra de Dios
el conocimiento de Dios que les fue revelado a los profetas, aunado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vivieron con Él y recibieron esas enseñanzas. Por eso, pues para nosotros como iglesia tenemos ese ejemplo a seguir. Amén. Pues qué buen tiempo hemos pasado, hermanos. Gracias a Dios, escudriñando todo esto. Vamos a cerrar la reunión con una oración. Belisario, ¿te gustaría hacer la oración, por favor? Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues dando los medios para estar en comunión con la iglesia y contigo, Señor. Sin importar las circunstancias, sabemos que tú nunca nos abandonas, tú siempre estás con nosotros y siempre nos provees, Señor, para alimentarnos de ti, para conocerte. Te rogamos, Padre, que durante esta semana sigamos profundizando en el conocimiento de ti y que seamos ejemplos, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor, de comunicar esta fe, esta confianza que tenemos, Padre, en ti, en tu palabra, en tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, bendice a cada una de las familias de nuestra iglesia que no se pudieran conectar, Padre, de tu con ellos, darles de tu espíritu para que reflexionen en tu palabra y en ti. Que nos bendigas a cada uno de nosotros, que tu presencia de nuestra vida. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Amén.